Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Comenzamos. Nueva edición de Directos al Derecho. Riguroso directo, como cada jueves a las 4. Bueno, y 4 minutos, que hoy vamos apurando casi el segundero. Recuerden, en las islas, hora menos, que nos escuchan mucho en Canarias. Un saludo para todos los todos. Ángel Luis Vázquez Torres, él es economista y no es la primera vez que le saludamos. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, encantadísimo siempre de verte, de escucharte y de tenerte, así que gracias una vez más. Muchísimas gracias, Alesia. Bueno, Ángel, vamos a hablar de tema crematístico, nada romántico, créditos. Nada Al final romántico. muy necesarios en Vamos a ciertos hablar momentos. Voy a compartir una pantalla, a ver, decirme si se ve la pantalla. Te vemos. Venga, fenomenal, porque tenemos apoyo de PowerPoint, con lo cual, menuda explicación. Hablamos, eso sí, vamos a matizar de créditos públicos. ¿A qué nos estamos refiriendo, Ángel? Pues mira, antes de nada, Alesia, lo que primero que me gustaría es agradeceros tanto a ti como a Arturo el que me invitéis a estas jornadas que son súper pragmáticas y la verdad es que están muy bien. Y sobre todo hoy que contéis con un cartel de lujo, con mi buen amigo Julio Fuentes, quizá una de las personas que más ha hecho por la mediación desde la administración, y Cristina, a la que todos conocemos. Para mí de verdad es un honor estar con vosotros y compartir este programa. Y ya sin Gracias más, a ti, lo Ángel. que decías, el crédito público. Vale, bueno, ¿qué es el crédito público? El crédito público son las deudas que reúnen dos tipos de... Perdonad un segundo. De requisitos respecto a la masa activa del concursado, que sean titularidad de cualquier administración pública, un concepto amplio, y que se deriven de potestades administrativas. Estamos hablando de impuestos, seguros sociales, sanciones, multas, etcétera, etcétera. Entonces, la pelea conceptual que hay entre defensores y detractores del privilegio de los créditos de derecho público se mantiene vigente y es de plena actualidad, como vamos a ver a lo largo de toda esta exposición, tanto en lo referente a su integración en los planes de reestructuración de empresas como en lo relativo a la obtención del beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos. Bien, nos vamos a mover entre varias, digamos, disposiciones legales. Primero, con la Ley 22/2003 de 9 de julio, con esta ley se entendía que se podía exonerar una parte de las deudas por los acreedores públicos, no todas, pero muchas mediante la vía automática del BEPI, pero también en la vía diferida mediante el plan de pago se podía cancelarse la parte no satisfecha al final del plan de pago si, cumpliendo con el mismo y el esfuerzo realizado por el deudor, había supuesto destinar al cumplimiento del plan una parte importante de sus recursos. Después tenemos la sentencia del Supremo de 2 de julio del 19, que sienta doctrina al considerar que la exigencia del inciso final del tercer párrafo del 178 bis es contraria al interés jurídicamente protegido con la ley de segunda oportunidad, que no es otro que restituir al deudor al mercado. La Sala considera que es una contradicción que se permita que, una vez aprobado judicialmente el plan de pagos, luego se deje su eficacia condicionada a una posterior rectificación del acreedor público, por lo que acude a unos criterios interpretativos para salvar esta contradicción, que el fin último de esta institución de segunda oportunidad es que el deudor pueda sobrevivir económicamente y no estar endeudado por vida. Por todo esto, la Sala considera que la contradicción que supone subordinar el plan aprobado judicialmente a la aprobación de un ente administrativo hace ineficaz la finalidad perseguida por la ley. Y por lo tanto, la protección del crédito público queda subsumida a la aprobación judicial. Bien, posteriormente aparece el texto refundido de la ley concursal, que entró en vigor el 1 de septiembre del 2020 y que indica expresamente que la exoneración del pasivo insatisfecho no se extiende a los créditos del derecho público. Vale, el redactor de la norma introduce una modificación sustancial en los artículos que regulan el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, pero aquí la cuestión es que, a pesar que el texto refundido solo debía reordenar la anterior ley concursal, sin modificar ni aplicar su contenido, el Ejecutivo cambia el articulado del BEPI
y excluye de entre las deudas del empresario que podía quedar exentas los créditos de derecho público. Es decir, los pagos pendientes a Hacienda y la Seguridad Social principalmente. Desde septiembre del 2020, con un nuevo texto refundido de la ley concursal, queda aparentemente cerrada la posibilidad de que entren en la exoneración las deudas con acreedores públicos por cualquiera de las vías. Y por último, tenemos el proyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Bien. Ángel, vamos a ir precisamente, y aprovechando, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y este sería un muy buen ejemplo, llevando este crédito público a la ley concursal, a la nueva legislación. Estamos mejorando, vamos a empeorar. Claro, tenemos nueva normativa, vamos a mejor, a peor. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión me merece? Pues mira, el proyecto de ley lo tenemos claro. El 5 de mayo podía ser la solución, es la gran oportunidad para solventar la controversia. Pero, sin embargo, el proyecto de ley, al contrario de contemplar la exoneración del crédito público, en un primer borrador al que tuvimos acceso, lo excluía directamente. Pero en la versión que se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario, ante la posibilidad de que los jueces nacionales, en su obligación de interpretar el derecho nacional según el derecho europeo, lo sigan interpretando de la manera que lo están haciendo, han introducido una modificación que contempla la posibilidad de exonerar la cantidad de 1.000 euros a la Hacienda Pública y 1.000 euros a la Seguridad Social. Que feinada es lo mismo, ¿no, Ángel? Ya no se puede argumentar que el proyecto de ley no contempla la exoneración. Claro, que es quedarnos un poco igual, como dice Arturo. Y quedarnos igual, no, yo creo que quedarnos peor. Que quedarnos peor porque, digamos, de alguna manera, una corriente de los jueces habían estado utilizando la sentencia, habían estado utilizando que el texto refundido realmente es un ultravires para seguir aplicando las sentencias del Supremo. Ahora, con una transposición, realmente solo quedan dos vías, o la vía de que los jueces interpreten que la transposición de la directiva europea no ha cumplido el mandato europeo, y pongan por encima del derecho nacional el derecho europeo, porque en el derecho nacional ya quedan exonerados, queda eliminada la exoneración, o incluso plantear una cuestión precontuada. Entonces, realmente quedamos peor en esto. Perdón un segundito. Traslada nuevamente la discusión a los juzgados. Ángel, y aquí, discúlpame, una injerencia. Vamos a encontrar cosas muy curiosas. Permíteme un segundo, Ángel, es que quiero aprovechar ese cartel que tenemos, y siempre con el beneplácito de nuestro director, pero que conociéndole creo que estará de acuerdo, que por supuesto Cristina y Julio, si en algún momento queréis intervenir, preguntar, comentar, aportar lo que consideréis oportuno, será sin duda muy bienvenido, que los micrófonos están abiertos todo el programa. Discúlpame, Ángel, por favor. Adelante. Decíamos que vamos a peor, marcha atrás. Cualquiera de los dos, cualquier comentario viene bien hecho. Bien, a ver, yo un poco lo que quería, aparte de contestar a todo lo que digáis, decir, la polémica está servida, la inseguridad jurídica está servida. En febrero hemos tenido dos sentencias de dos audiencias provinciales en sentido totalmente contrario. Una apoyando la exoneración y otra sin apoyar la exoneración. Esto está creando una situación muy delicada para todos los deudores que solicitan la exoneración del pasivo satisfecho, pero nos está creando a los profesionales una indefensión que no sabemos qué hacer, porque depende en qué juzgado vaya a caer nuestro expediente para poder prosperar la exoneración o no. Esa polémica está servida y con la nueva transposición no se va a eliminar. Pero lo que yo sí quería más o menos deciros es un poco la importancia de qué estamos hablando del crédito público. Y si me dejáis en 2 minutos con un pequeño ejemplo, os los puedo decir. Claro, porque, adelante, faltaría más. Las cuestiones de fondo aquí realmente son la importancia del crédito público, el interés general que justifica la no exoneración y las consecuencias de la no exoneración. Mira,
En el cuadro podéis ver un interesante trabajo que realizó el Consejo de Economistas, el peso del crédito público en la PYME, y a la vista del mismo podemos sacar una conclusión, que el peso es muy intenso, sobre todo en los procesos concursales, más de un 30%, en concreto un 32,5%. Y Arturo podrá corroborar conmigo por su experiencia profesional, que coincide con el informe del REFO, pues el peso del crédito público en las pymes es más de entre un 30 y un 40%. Esta es una lectura muy sencilla. Si no contamos con la introducción del crédito público a nivel del crédito privado, no va a haber reestructuración. La principal justificación que tienen los defensores de la no exoneración es el interés público, el concepto de interés general, que es el que justifica la existencia de cualquier privilegio. Y hay varias corrientes. La anglosajona, en el sentido de que el interés general no es más que la suma de los intereses personales, o la europea continental, capitaneada por los franceses, de que no, el interés público está por encima de los intereses personales. Pero al final hay una cosa que se llama la práctica. Y la práctica la podemos ver en el cuadro ese que tenemos enfrente. Este es el caso de una empresa en la que intervine no hace mucho como administrador concursal, y es una pyme de unas cifras que son muy normales. Una deuda con entidades financieras, una deuda con proveedores y una deuda con Hacienda y Seguridad Social, que está en torno al 31%. En este caso en concreto se planteó una quita del 40% y una espera de 7 años, que, como podrá decir Arturo, son unas condiciones bastante buenas para los acreedores, y todos los acreedores de deuda privada lo aceptaron. Pero en el caso de deuda con Hacienda y la Seguridad Social, como sus créditos rigen por una normativa específica, solo pudimos conseguir el aplazamiento y el fraccionamiento de pago a 36 meses, y además devengándose un 3,75 de interés de demora, mientras los intereses del mercado estaban al menos 0,5. Los resultados los tenemos en las dos columnas. En la primera columna, con un pago de aproximadamente 23.000 euros al mes, se conseguía pagar toda la deuda. Sin embargo, al tener que adecuarnos a la normativa de Hacienda y la Seguridad Social, durante los primeros años ese primer pago se duplica prácticamente. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues nos lleva a una cosa, que esto hace inviable el cumplimiento del plan de pago. Y la empresa al final tuvo que liquidarse. Claro. Es decir, si Hacienda y la Seguridad Social hubieran entrado al mismo nivel y con idénticas condiciones que el resto de los acreedores, la empresa hubiera podido seguir en funcionamiento. Y no solamente hubiera podido seguir en funcionamiento, sino que Hacienda y la Seguridad Social hubieran recuperado 591.000 euros de los 985.000 que se les debían. Pero, sin embargo, por defender el hipotético interés público y con una interpretación muy restrictiva del texto refundido, al final la empresa se liquida y nadie cobra nada. Y esto es uno de los motivos de que, según las estadísticas concursales, más del 90% de las empresas concursadas entren en liquidación. No podías haber sido más didáctico y mejor explicado. No lo podrías haber relatado mejor, y encima con la ayuda del soporte. Además, es que conozco una empresa que podría retratarse exactamente y actualmente está en el proceso. Una empresa de seguridad grandísima que muere. Y es que aquí el problema es que parten de la base de que la pequeña y mediana empresa lo primero que hacen es defraudar a Hacienda y Seguridad Social. Entonces, a partir de ahí se genera una desconfianza, que dicen, como seguro que nos están engañando, yo quiero salvaguardar mi crédito a toda costa. Yo creo que falta, sin que la administración pública se comprometa en serio, no va a haber segunda oportunidad, y los concursos de acreedores van a ser auténticos cementerios de empresa. Y yo creo que muchas veces hablas con los inspectores de Hacienda, dicen, no, enseguida, en cuanto van mal, primero dejan de pagar Hacienda y Seguridad Social. Y yo creo que no ven que cuando un autónomo no paga la Seguridad Social, se está jugando el que tener un accidente y no tener prestación. Lo que hacen las empresas es defraudar a Hacienda y la Seguridad Social. Discúlpame, creo que tenemos miles de empresarios muy honrados que cuando dejan de pagar a Hacienda y la Seguridad Social no pretenden defraudar a Hacienda y la Seguridad Social. Que hay una cuestión de prelación en los pagos, que si no pagan al proveedor no le suministra la materia prima para poder fabricar. Si no pagan al obrero, no trabaja y no puede estar. Y sin embargo, como Hacienda y la Seguridad Social se liquidan cada 6 meses, pues los van acumulando.
pero es una opción de subsistencia, no es una opción de defraudación en sí. Que haya mucho sinvergüenza, totalmente de acuerdo, pero en general no podemos decir que las empresas, cuando dejan de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social, su interés es defraudar. Vamos, creo que es así porque tenemos un tejido empresarial del más del 97% de microempresas, que son las que están generando el 95% del empleo del país y, en definitiva, son las que nos dan la riqueza a todos. Porque, perdonadme, y Julio, tú eres de la administración, discúlpame, pero el empleo no se crea a golpe de boletín. A golpe de boletín lo único que se crea es empleo público, que a fin de cuentas es un gasto. Perdonadme. No, Julio, por alusiones, si deseas, o si no, ya sabes, quien calla no otorga, necesariamente. Es un tema tremendamente sensible. Yo lo he vivido desde la administración, de las reformas legislativas, todos los intentos de suavizar la presión del crédito público, y es muy difícil. Tampoco es cierta la imagen de la administración excesivamente voraz. Se ve envuelta en un proceso muy difícil en el que yo creo que todo el mundo se lleva sin sabores, y no es fácil que una legislación arregle esto de manera sencilla. Yo, de hecho, estaba callado discretamente porque en los años que estuve y participé en varias reformas concursales, el tema del crédito público no solamente se suavizaba, sino que se endurecía. Cada vez se ampliaba más el alcance del crédito público, reforma tras reforma, lo cual también nos chocaba. Oye, estamos haciendo la reforma concursal para salvar empresas, o todo el mundo asume una parte del sacrificio, o es muy difícil. De alguna forma, aquella solución que se llegó con los acuerdos extrajudiciales y los planes en los cuales, si había acuerdo privado, la administración también era capaz de acomodarse, que creo que en algún momento estuvo en la legislación, ahora mismo no sé cómo quedó después del texto refundido, pues era una solución razonable. Hay acuerdo, la administración comprueba que hay seriedad por parte de todos y se acomodaba. Hubiera sido una buena solución, pero en cualquier caso, hemos tenido funcionarios contando 1000 experiencias que no eran agradables tampoco para ellos. Y es que tiene que haber un compromiso mayor. Está demostrado en Alemania y en otros países que el empresario que ha pasado, digo el empresario serio, que creo que son la mayoría, por un proceso de reestructuración o de concurso, vuelve a generar empleo, y ya no, y de alguna manera ha aprendido la lección. Y yo creo que es mejor, es decir, a veces es la sesión, oye, yo voy a recuperar para pagar subsidios, es decir, que esa persona pueda volver a generar trabajo. Y volver a generar el pago de impuestos. Pues por ser constructivos y a pesar de todo, Ángel, ¿podemos dar algún consejo a esos autónomos o a esas pymes que se ven tan afectadas? ¿Qué les sugerirías tú? Bueno, pues tenemos el texto de modificación, en teoría tiene que estar aprobado en el mes que viene. En él desaparecen, entre otras cosas, lo que hablaba Julio de los acuerdos extrajudiciales de pago, que a mí me ha parecido una magnífica herramienta muy mal llevada en la práctica, pero que podía haber dado mucho juego y que se los han cargado de un plumazo. Con unas novedades que me da mucho tiempo. Yo lo que les diría es que rápidamente se pongan en manos de un experto, analicen la viabilidad de su empresa y si realmente tienen que hacer algo, lo inicien cuanto antes, porque la situación de ahora creo que es bastante más beneficiosa que la que viene. Bueno, y lo que está claro, y además convenimos todos, es que la intención de la mayoría y casi la totalidad de esos autónomos y empresarios es hacer frente a las deudas, pagar y, por tanto, ponerse al corriente de la situación. Me voy a sumar a tus palabras de inicio y a tu gratitud, pero quiero hacer la recíproca, Ángel, porque hoy te vamos a despedir ya no solamente como un compañero, amigo y participante del programa, sino, y así es un lujo, patrocinador del mismo, porque Ángel Luis es además director general de Satecma y de nomasendeudamiento.com, que patrocina, como saben, desde la semana pasada Directos al Derecho. Así que muchas gracias, sé que estáis ayudando a muchas personas en esta situación en vuestros despachos, que sigáis haciéndolo y dándonos buena muestra aquí. Ángel, un abrazo fuerte y queda pendiente en persona.